Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente al journal del día de hoy. Bienvenidos quienes nos acompañan también en el auditorio virtual. Yo soy la doctora Janet Segura Guardián. El día de hoy vamos a ver el journal que corresponde al tema riesgo de resultados graves de COVID o COVID-19 grave en adultos y niños con asma moderada a grave, una revisión sistemática y metaanálisis. Agradezco a mi profesora asesora en la elaboración de este journal, la doctora Marisela Hernández Robles. Este artículo fue publicado en la revista respiratoria europea. Esta es una revista de acceso abierto publicada por la Sociedad Respiratoria Europea. Esta revista tiene un factor de impacto alto de 33.8. Este artículo en particular fue recibido el abril 12 del 2022, aceptado julio 31 del 2022 y publicado el 2 de noviembre de 2022. Una de las autoras principales de este journal es la doctora Bohee Lee. Ella es estudiante de doctorado del Centro de Investigación Aplicada en Asma en el Reino Unido y pues sus temas de interés en investigación principalmente actualmente se basan en manejo de asma, sibilancias recurrentes, así como la capacidad de respuesta a dichos medicamentos. Ya hablando un poquito más sobre la introducción del artículo, pues sabemos que la enfermedad por coronavirus o COVID-19 es una afección respiratoria causada por el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 o SARS-CoV-2, como más comúnmente lo conocemos. Sabemos todos que esta infección resultó en una pandemia que afecta tanto a niños como a adultos, a unos en mayor frecuencia que a otros y en mayor gravedad que a otros. Y hasta ahora se sabe que algunos factores como el ser adultos mayores, el tener algunas otras comorbilidades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, cáncer y algunas otras enfermedades respiratorias van a tener una mayor probabilidad de presentar un cuadro grave de COVID-19. Este se cataloga como aquellos pacientes que tuvieron hospitalización por COVID-19, un ingreso a UCI por COVID-19, que requirieron la necesidad de un ventilador e incluso aquellos pacientes pues, que tuvieron la muerte como consecuencia. Según el Consorcio Internacional de Infecciones Respiratorias Agudas y Graves Emergentes, hasta el 14% de los pacientes en Reino Unido que tuvieron COVID-19 tenían además un diagnóstico subyacente de asma. Se sabe, sin embargo, que esta, hasta donde se sabía en ese momento, no se relacionó con tasa más alta de mortalidad. Al contrario, la evidencia actual muestra que el asma incluso podría tener un efecto protector, sobre todo en aquellos pacientes que usan corticosteroide inhalado. Dos estudios recientes, una revisión sistemática y metaanálisis de 57 estudios que comparó aquellas personas con asma y aquellas sin asma, observó que las personas con asma tenían un menor riesgo de adquirir COVID-19 u hospitalización por COVID-19. En otro estudio reciente, que fue un ensayo controlado aleatorizado realizado en Reino Unido, se observó que el uso de un corticosteroide inhalado, específicamente en este caso fue budesonide 800 microgramos, 2 veces al día durante 14 días, tuvo incluso un efecto protector al reducir el riesgo de ingresos o muerte relacionada con COVID. En el Reino Unido, el Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización solicitó pues una síntesis de evidencia para informar las deliberaciones como de política nacional, sobre todo respecto al uso de vacunas y refuerzos contra COVID-19 en niños y adultos con asma. En este caso, pues se preguntaban si las personas con asma grave deberían recibir vacuna o refuerzos contra COVID-19 y cómo identificar de forma adecuada a esas personas que tenían asma grave con datos de salud recopilados de forma rutinaria. Por lo tanto, se discutió con la Sociedad Torácica Británica y pues se consideró reformular la identificación de estas personas con marcadores de gravedad de asma o asma no controlada. Entonces, por tanto, el objetivo de este estudio fue proporcionar una mejor evidencia de los resultados de COVID-19 grave en relación con los marcadores de gravedad de asma. Ya con respecto a los métodos de este estudio, en esta revisión sistemática se guió principalmente por la declaración de protocolos de elementos preferidos de notificación para revisión sistemática y metaanálisis o PRISMA 2020 y se desarrolló un protocolo de estudio que se registró pues, en el Registro Prospectivo Internacional de Revisiones Sistemáticas. En cuanto a la estrategia de búsqueda, en este caso se desarrolló una estrategia de búsqueda que combinó términos para los dos conceptos principales que fueron COVID-19 y asma. Esta fue diseñada para identificar estudios que reportaran características de pacientes que tenían asma grave, por ejemplo, aquellos que requirieron hospitalización, un ingreso a la unidad de cuidados intensivos,
los que requirieron ventilación mecánica y aquellos que tuvieron muerte por la infección por SARS-CoV-2. Además, se utilizó el filtro Maitline de la red escocesa de guías intercolegiales para revisiones sistemáticas que fue adaptado para otras bases de datos. Las búsquedas se realizaron en Ovid Medline, en la base de datos de la literatura COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, y en MedRxiv. Este es un repositorio de preprints especializado sobre todo en el área de ciencias de la salud. Un preprint, pues básicamente es una versión del artículo que precede a la revisión formal y a la publicación del artículo. Con respecto al cribado y selección de estudios, de un grupo de 6 revisores, fueron 2 los revisores independientes quienes realizaron la selección de títulos, resúmenes y la revisión de texto completo. Los estudios elegibles presentaron definiciones de asma grave que incluyeron casos confirmados de COVID-19 mediante PCR y se compararon los resultados con algunos comparadores relevantes. Ellos los consideraron personas con asma leve o sin asma. Se seleccionaron además estudios que incluyeron casos confirmados de COVID-19 y aquellos que tenían una alta sospecha clínica. Esto sobre todo al acceso limitado que se tenía a PCR en los primeros meses de la pandemia por COVID-19. Se utilizaron además las guías de la Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad Torácica Americana, Iniciativa Global para el Asma, GINA, para definir el asma grave. En este caso, se definió asma grave, por ejemplo, en adultos y adolescentes, a aquellos que requirieron dosis elevadas de corticosteroide inhalado. En este caso fue una dosis mayor de 800 microgramos por día. Y en el caso de los niños de 6 a 11 años, esta dosis fue superior a los 400 microgramos por día, además del uso de un segundo controlador. Otra de las definiciones fue con aquellos pacientes que usaron corticosteroides orales o aquellos pacientes en los que el asma persistió descontrolada pese a la terapia. Se incluyeron además estudios que utilizaron otras definiciones de las guías de gravedad de asma basadas en el uso de medicamentos. Y pues para los resultados de un COVID-19 grave, estos se definieron, como ya lo hablamos, como aquellos que requirieron hospitalización, mortalidad, ingreso a UCI y la ventilación mecánica asociada a la infección por COVID. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, los criterios de inclusión pues tuvieron una población de pacientes ya sea adultos o niños con COVID-19 confirmados según PCR o aquellos casos clínicamente muy sospechosos cuando no se tenía disponibilidad de PCR. La exposición en los criterios de inclusión fue aquellos pacientes con asma grave diagnosticada por médicos o por criterios ya sea validados o aún no validados. El comparador fue con pacientes ya sea adultos o niños que tenían COVID-19 confirmado según su PCR, pero que no tenían un diagnóstico preexistente de asma grave. Los resultados fueron el riesgo de hospitalización para personas con asma grave, el riesgo de ingreso a UCI o ventilación mecánica para personas con asma grave y el riesgo de muerte para personas con asma grave, que además pues tuvieron la infección por COVID. El diseño del estudio pues fue cualquier diseño de estudio, además de aquellos que no tuvieran los criterios de exclusión que ahorita vamos a comentar. Y no hubo alguna limitación o restricción en cuanto a el país en el que se realizaron estos estudios. En cuanto a los criterios de exclusión, pues estos incluían en población aquellos estudios que solamente hicieron referencia al COVID-19 de manera amplia. En la exposición, pues aquellos pacientes que ya eran con asma solamente autoinformados. El comparador, pues eran aquellos estudios que no tenían algún comparador. En cuanto a los resultados, pues se excluyeron aquellos estudios que tenían COVID-19 asintomático o de leve a moderado en cuanto a los síntomas. Además, se excluyeron aquellos que eran centrados solamente tanto en la fisiopatología de COVID, de asma o asma grave. Y pues también en cuanto al diseño del estudio, se excluyeron aquellos que eran estudios, artículos en cuanto a opinión, revisiones y aquellos que incluían estudios de laboratorio. En cuanto a la evaluación del riesgo de sesgo, pues para evaluar la calidad de los estudios se utilizaron herramientas de evaluación crítica al Instituto Joanna Briggs, y esta fue una evaluación que se realizó por 2 revisores. En este caso se calculó el porcentaje de respuestas sí entre todas las preguntas a los que se les otorgó un rango de 0 a 100 para lograr los puntajes de calidad comparables entre los estudios seleccionados. Cuando se obtuvo un puntaje mayor de 80, este se consideró como un estudio de calidad alta, un puntaje de entre 50 y 80 de calidad moderada, y cuando la puntuación fue menor de 50 se consideró un estudio con una calidad baja.
La evidencia se resumió sobre todo por tipos de resultados de COVID-19 grave. Se extrajo además información sobre los ámbitos del estudio, como los regímenes de medicación para el asma basados en la población o en el hospital. No se obtuvieron datos, sin embargo, sobre el estado de vacunación de los pacientes. Para las asociaciones, se obtuvieron los cocientes de riesgo ajustados, los cocientes de probabilidades o los cocientes de riesgo y los intervalos de confianza del 95%. Se realizó un método de varianza inversa general mediante un metaanálisis de efectos aleatorios y se amplió la estimación de máxima verosimilitud restringida y el ajuste de Hartung, Knapp, Siddick, Jonkman. Como todos los análisis incluyeron menos de 10 estudios, el artículo comenta pues que no se evaluó el sesgo de publicación mediante los gráficos de embudo, la correlación de Beck o la prueba de Eger. Ya en cuanto a los resultados, pues dentro de las características de los estudios incluidos, es importante saber que 9 de estos estudios se basaron sobre todo en la población y solamente 3 de estos estudios se realizaron en el medio hospitalario. De un total de 3.583 publicaciones y de 99 preprints, además de un estudio adicional que se incluyó, se removieron alrededor de 2.649 primero que fueron duplicados. Posteriormente, de acuerdo a la revisión del título y resumen, se excluyeron otro porcentaje importante y posteriormente en cuanto a la revisión del el artículo completo o texto completo, se excluyeron a 305 más debido a que tenían resultados inadecuados o no tenían medidas estimadas, no tenían una definición clara de asma, el diseño del estudio no era el adecuado para esta revisión o se trataba de revisiones no sistemáticas o en aquellos que eran duplicados o no tenían un texto completo, para tener al final un total de 12 estudios para esta revisión. En cuanto a los marcadores de gravedad del asma, 5 estudios lo establecieron de acuerdo al uso de dosis altas de corticosteroide inhalado, 4 estudios lo establecieron según el uso de dosis altas de corticosteroide oral, 3 estudios adoptaron marcadores más amplios, pero no proporcionaron resultados de subgrupos o de uso de dosis altas de corticosteroide inhalado o corticosteroide oral. Y además, en pacientes que fueron tratados con 3 medicamentos de diferentes clases, tales como corticosteroide inhalado, más agonista beta de acción prolongada, más otro medicamento, este grupo de pacientes se clasificó como un grupo de corticosteroide inhalado en dosis altas, ya que era mucho más probable que estos pacientes pues tuvieran que usar dosis altas en su manejo de corticosteroide inhalado. 2 estudios de Shea y colaboradores clasificaron la gravedad de asma por la cantidad de corticosteroide oral utilizado previamente. Fue de pues ninguno a 2 ciclos y la hospitalización dentro de 1 o 2 años antes de marzo del 2020. Para reducir la heterogeneidad entre los estudios incluidos, se utilizaron además estimaciones de un ciclo de corticosteroide oral dentro de 1 año como una estimación mínima para la hospitalización y la mortalidad. Con respecto al riesgo de sesgo de los estudios clínicos, este se realizó según los estándares de la herramienta de evaluación crítica del Instituto Joanna Briggs. 11 de los 12 estudios de esta revisión se evaluaron como de alta calidad y solamente uno de estos tuvo una calidad moderada con una puntuación del 63%. Hablando ya con respecto a los resultados, cuando hablamos de COVID-19 grave en niños, solamente 3 de los 12 estudios incluyeron niños y solamente uno de tuvo resultados de interés. Estos 3 es un estudio coreano que reportó 22 niños que se encontraban clasificados en el paso 4 y 5 de GINA. La mayor parte de estos chiquitos estaban en el paso 4 de GINA, sin embargo no se disponía de estimaciones en niños en este estudio. Otro estudio fue un estudio del Reino Unido que incluyó a aquellos pacientes menores de 16 años. El total de la muestra fue de 74. En estos, 5 usaron corticosteroide oral, 11 usaron corticosteroide inhalado y otros controladores, y solamente 10 de estos pacientes con asma grave ingresaron a UCI, ninguno de estos murió. Otro estudio realizado en Reino Unido, que incluyó pacientes entre 15 a 17 años, demostró que 2 o más cursos de corticosteroide oral se asoció a un mayor riesgo de ingreso hospitalario por COVID-19 en comparación con aquellos pacientes que no presentaban asma, pero no sucedió así con un solo curso de corticosteroide oral.
Se realizó un metaanálisis con los cocientes de riesgo que se ajustaron por covariables, lo que resultó en la exclusión de 3 artículos que presentaban cocientes de probabilidades que no son intercambiables a un cociente de riesgo. Sin embargo, de la exclusión de estos 3 artículos, pues se realizó un metaanálisis por separado sobre estos test. Ya hablando un poquito de los resultados de COVID grave en adultos, el resultado del metaanálisis mostró que aquellos pacientes adultos con asma grave tenían un cociente de riesgo más alto de ingreso hospitalario que aquellos que no tenían asma u otra enfermedad respiratoria. 2 estudios poblacionales que examinaron la asociación entre asma grave e ingreso a UCI relacionado con COVID-19 y el cociente de riesgo combinado fue de 1.26. Ambos estudios mostraron que había un mayor riesgo de ingreso a UCI en adultos con asma grave. Sin embargo, en estos casos, pues se usaron diferentes marcadores de asma grave en los 2 diferentes estudios. Continuando con resultados en adultos, 2 estudios investigaron el riesgo de ventilación mecánica en relación al asma grave. Un estudio de corte por Egger y colaboradores, que fue el estudio basado en el registro para el tratamiento óptimo de pacientes adultos con asma grave, que requirieron dosis altas de corticosteroide oral, mostraron una prevalencia de intubación más elevada que la población holandesa en general. Además, en este grupo, el asma grave tenía un cociente de probabilidades de 40.8 para la intubación. Sin embargo, pues no hubo diferencias significativas entre el asma grave y no grave después de comparar la edad, el sexo y la fecha en la que se realizó la prueba de SARS-CoV-2. Continuando con resultados de asma grave en adultos, 11 estudios de los 12 examinaron la asociación entre el asma grave y la mortalidad por COVID-19. No hubo muertes reportadas por COVID-19 en 2 estudios, y cuando se incluyeron cocientes de riesgo en el metaanálisis, el asma grave en adultos no se asoció con un cociente de riesgo más alto. 2 estudios de cohortes en hospitales también mostraron un cociente de riesgo más elevado para la muerte por COVID-19 en comparación con aquellos sin asma o sin asma grave. En cuanto al uso de dosis altas de corticosteroide inhalado, se incluyeron 4 estudios en el análisis. El uso de dosis altas de corticosteroide inhalado tuvo un cociente de riesgo de 1.42 en adultos en comparación con aquellos con asma leve o sin asma. Por lo tanto, el uso de dosis altas de corticosteroide inhalado o corticosteroide oral en adultos con asma grave se asoció sobre todo con un riesgo mayor de hospitalización por COVID-19, pero no así con el ingreso a UCI o con la mortalidad por COVID-19. Los análisis de subgrupos, en estos se observó que no hay evidencia suficiente que respalde la asociación entre el uso de dosis altas de corticosteroide inhalado y corticosteroide oral en adultos con asma grave y riesgo mayor de mortalidad por COVID-19. Cabe señalar, y lo menciona el artículo en varias ocasiones, que las definiciones de asma grave utilizadas en algunos estudios eran demasiado amplias o poco claras para clasificar los regímenes de asma o de forma binaria. Por lo tanto, pues esto pudo generar una posible clasificación errónea de personas con asma no grave como asma grave. 5 estudios de estos, pues finalmente reportaron que algunos pacientes con asma grave podrían haber sido clasificados de manera errónea, como pacientes, como aquellos con usuarios de corticosteroide inhalado en dosis no altas o debido al acceso limitado a la información completa de la medicación. De manera similar, 4 estudios que utilizaron datos en una etapa más temprana de la pandemia podrían identificar de forma incorrecta a algunos pacientes con sospecha clínica de COVID-19, sobre todo debido a la inaccesibilidad que se tenía de pruebas para PCR en ese momento. Por lo tanto, estas definiciones pues, pudieron dar lugar a una clasificación errónea con resultados que resultan limitados. El cambio de comportamiento debido a las mitigaciones gubernamentales de COVID-19 pudo afectar los resultados. Avellard y colaboradores examinaron el impacto del confinamiento nacional en Inglaterra sobre los riesgos graves de COVID-19 en aquellas personas con asma grave, al comparar el periodo previo al aislamiento, que corresponde al del 31 de marzo del 2020, con el periodo posterior al aislamiento, que corresponde del 1 al 30 de abril del 2020. Sin embargo, no se encontró que hubiera algún efecto protector. De manera independiente al aislamiento, el asma grave aumentó los riesgos de hospitalización y de ingreso a UCI, excepto, nuevamente, la mortalidad. Finalmente, pues los hallazgos de este estudio coinciden con los de otros estudios.
Un estudio de casos y controles de Corea del Sur no reveló que un aumento significativo en la mortalidad fuera relacionada a COVID-19 en usuarios adultos de corticosteroide inhalado cuya dosis acumulada fue mayor de 15,000 microgramos en los últimos 12 meses. Otro estudio de cohortes que se utilizó basado en el registro de COVID-19 de la clínica Cleveland mostró que la terapia con corticosteroide inhalado no aumentó el riesgo de mortalidad relacionada con COVID-19 en aquellos adultos que tenían EPOC en comparación con aquellos pacientes con EPOC que no tomaban corticosteroide inhalado. En base a esto, pues algunos estudios incluso plantearon una hipótesis de que el efecto protector de la inflamación de las células T colaboradoras tipo 2 podría explicar el riesgo bajo de un resultado de COVID-19 grave en los asmáticos graves. Sabemos que la inflamación tipo 2, común con síntomas asmáticos graves, desencadena la reducción de aquellos receptores celulares como la enzima convertidora de angiotensina, que sabemos que es un receptor para el SARS-CoV-2. Por lo tanto, las alergias respiratorias o la interleucina 13 se asocia con una reducción significativa en la expresión de estos receptores que finalmente resulta en una disminución de la susceptibilidad al SARS-CoV-2. El estudio tuvo varias limitaciones. Dentro de ellas, pues es posible que se perdiera alguna bibliografía, ya que se excluyeron estudios que no tenían definiciones claras de asma grave. Otra sería que existía el riesgo de casos superpuestos al utilizar dos estudios de cohortes de OpenSafely, aunque utilizaron enfoques estadísticos diferentes. Eso hace referencia a que usaron en el mismo periodo de tiempo los mismos grupos de población para dos estudios, por lo tanto existía la posibilidad de que estos dos estudios, pese a que fueron de diferentes autores, tuvieran una superposición de datos al usar la misma población en el mismo periodo de tiempo. Aunque los hallazgos de este estudio no mostraron asociaciones positivas entre asma grave y la mortalidad por COVID, hubo una gran heterogeneidad en los grupos de comparación, que fueron asma no grave, sin asma o asma leve, también en las características de los participantes, como edad y sexo, en el tamaño de la muestra y en el enfoque estadístico. Otras de las limitaciones es que no se examinó el sesgo de publicación que pueden causar los estudios pequeños, debido a que la evaluación de sesgo de publicación no es confiable con menos de 10 estudios. Por último, no se consideró el tratamiento farmacológico biológico como un marcador de gravedad en el asma. Sin embargo, aquí hace mención a que un estudio que utilizó la red de registro italiano de asma grave mostró que aquellos usuarios que requerían medicamentos biológicos no tenían un riesgo mayor de hospitalización, ingreso a UCI y mortalidad. Otra de las limitaciones es que no se investigó a profundidad los riesgos por sexo en esta revisión, no se consideraron las diferencias relacionadas con sexo en la gravedad de COVID-19. Sin embargo, dos de estos estudios incluidos sí mostraron riesgos diferentes en la hospitalización por sexo. Los resultados de estos fueron que las mujeres tenían mayor riesgo de asma grave y hospitalización en unidad de cuidados intensivos en comparación con los hombres. La justificación de esto es que algunos cambios hormonales pueden modificar la prevalencia del endotipo de asma inmunológica, que resulta finalmente como asma no atópica más frecuente en mujeres que en hombres. Esta fue la primera revisión sistemática que examinó si el asma grave se asoció con resultados graves de COVID-19. Sin embargo, se identificaron muy pocos estudios para la población pediátrica con asma, y un gran estudio basado en la población demostró que la hospitalización reciente, previa, y el uso de 2 o más ciclos de corticosteroide oral podrían ser factores de riesgo, sobre todo de hospitalización relacionada con COVID. Es importante entonces pues saber que se requiere más investigación en la población pediátrica con asma grave. La evidencia final de esta revisión pues mostró que los adultos con asma moderada a grave o mal controlada que requieren dosis elevadas de corticosteroide inhalado u oral, tienen un riesgo mayor de hospitalización que aquellos que tienen asma leve o sin asma. Los adultos con asma mal controlada, es decir, asma grave, o así lo maneja el artículo, pueden tener un riesgo mayor de hospitalización o muerte por COVID-19, de ahí la necesidad de control adecuado del tratamiento y el manejo del asma grave en los pacientes. Y ya como conclusiones, pues hay pruebas limitadas que demuestran que las personas con asma grave tienen un mayor riesgo de mortalidad por COVID-19 en comparación con las personas que solamente tienen asma leve o sin asma. Sin embargo, evidencia de calidad alta
mostró que el asma grave que requiere dosis altas de corticosteroide inhalado u oral se asoció con un riesgo mayor de hospitalización en comparación con controles de pacientes asmáticos leves o no asmáticos. Y pues otra de las conclusiones pues, es que se requiere más información en la población pediátrica. Ya con respecto al checklist, pues ¿por qué se realizó el estudio? La finalidad fue realizar una revisión sistemática y metaanálisis para proporcionar la mejor evidencia de los resultados de COVID-19 grave en relación con los marcadores de gravedad del asma. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado? Pues sí, los criterios de búsqueda y análisis fueron adecuados para la selección de estudios de calidad. Sin embargo, el estudio cuenta con ciertas limitaciones. ¿Fue ético el estudio? Sí, al ser un estudio que corresponde a una revisión sistemática, no implica riesgo para los pacientes o participantes del estudio. ¿Fue un estudio original? Sí, previamente no se había realizado una revisión sistemática con tal objetivo o quizá los criterios de tales estudios eran completamente diferentes. ¿Se estudiaron las materias en circunstancias de la vida real? Pues sí, sabemos que hasta hoy en día la pandemia por COVID-19 no ha cesado. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Pues sí. ¿Son válidos los resultados del estudio? Sí, aunque es importante considerar las limitaciones del mismo. Se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos apropiadas y se exploraron otras fuentes potencialmente importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes. No lo puedo decir porque incluso una de las limitaciones que el mismo estudio comenta es que se pudieron omitir bases de algunos estudios, sobre todo basados en el hecho de que estos estudios no tenían una clara definición sobre el asma grave. ¿Se utilizaron los criterios para seleccionar artículos para su información? Sí, se utilizaron. ¿Se evaluó la calidad metodológica y los ensayos se ponderaron en consecuencia? Sí, como vimos, 11 de los 12 estudios tenían una calidad alta y solamente uno de ellos tuvo una calidad moderada. ¿Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios? Completamente, por la misma razón, la pandemia es algo que al día de hoy continúa. ¿Los resultados fueron similares de un estudio a otro? Sí, aunque no se había revisado, aunque no se comenta que este fue el primer estudio con estas características, los hallazgos de este estudio fueron comparables con otros estudios recientemente publicados, aunque no fueron metaanálisis. ¿Se interpretaron los resultados numéricos con sentido común y con la debida consideración a los aspectos más amplios del problema? Sí. ¿Los resultados del estudio se ajustan a otra evidencia disponible? Sí. El mismo estudio, pues en la discusión hace comparación con otros tipos de estudios que también se publicaron recientemente. ¿Los resultados me ayudarán a cuidar a mis pacientes? Pues sí, claro que sí. Si bien el artículo no hace una diferencia entre los pacientes con asma grave y aquellos pacientes que tienen un mal control, como que los engloba en el mismo grupo de pacientes, pues sabemos que quizá los pacientes que tienen un mal control del asma sean en porcentaje mayor y pues sí son pacientes que tenemos en la consulta de inmunología alergias, por lo tanto, pues sí nos pueden ayudar a tomar decisiones sobre los pacientes o sobre todo a brindarles información respecto a toda la infección por COVID-19 y la pandemia y los riesgos que pueden presentar. ¿Se pueden aplicar los resultados a la atención de mi paciente? Sí, precisamente por lo que acabo de comentar. ¿Se consideraron todos los estudios clínicos, los resultados clínicamente importantes? Sí. Pues por mi parte sería todo.